Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. La mayoría dice también Hechos del Espíritu Santo, y creo que ahora entendemos por qué a estas alturas se le llama a este libro el Hechos del Espíritu Santo. No es correcto solamente decir hechos. Estamos muy acostumbrados con eso de que ahora ya todo es a la carrera y todo es muy compacto. Pero nosotros normalmente siempre decimos Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, vamos a considerar versículos 5 al 15. 10 versículos. Estamos en nuestro episodio número 37. Y a partir del versículo 5 retomamos un poquito, primera y segunda diapositiva. Así que le dice que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba el número de cada día. Esta es una de las muestras o una de las señales o una de las características de una iglesia que está creciendo, de una iglesia que se está desarrollando sana. Crece en número, pero también en esa fe. Y crece por eso, porque finalmente son personas que van creyendo y se van añadiendo cada día los que van a la iglesia, siendo parte de ese cuerpo. Muy bien, entonces aumentaban cada día. Vimos que de Derbe a Listra algo importante sucede, y es que ahora ya no son 3, van a ser 4 los que van a continuar este viaje, segundo viaje de Pablo, ¿verdad? Que se conoce como segundo viaje de Pablo de misionero. ¿Y qué es que él ha tomado a Timoteo? Un joven de testimonio, un joven conocedor de las Escrituras, un joven que ha crecido en su iglesia, y tanto en Derbe como en Listra, él tiene testimonio en estas dos comunidades de todo ello. ¿Cómo poder darse cuenta si es que no hubiera crecido ahí? A pesar de su juventud, vamos a poder ver que finalmente es un joven que Dios va a usar grandemente. Y por eso Pablo le dice que no tengan en poco su juventud, porque él necesita seguir siendo ese ejemplo en la fe. Siguiente diapositiva. Dice el versículo 6 que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y se refiere a Asia Menor, que sería hacia el norte del mapa que tenemos en blanco y negro, ¿verdad? Y no se refiere, por ejemplo, al continente asiático en cuanto a China y los demás lugares, más bien quizás Rusia y algunos lugares por ahí. El Espíritu Santo les prohibió. Ahí tenemos Frigia, y realmente de ahí de donde estábamos a estos lugares, pues son cientos de kilómetros de montañas altas, algunas nevadas, de caminos, ¿verdad? Sin duda peligrosos, pero sabemos que estos 4 que ahora caminan, pues han salido con la bendición y la gracia del Señor, aún por la oración de su congregación o de su lugar de base de Pablo. Y ahora Silas y Timoteo y Lucas, que es el evangelista, que es el que va con ellos, los acompaña y va escribiendo, porque muchas veces vamos a poder ver aquí cómo habla en primera persona. Continúo.
Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, ahí tenemos Bitinia en el círculo, pero ¿qué pasó? Pues que simplemente nuevamente el Espíritu Santo no se los permitió. Algo que hoy es muy común, quizás a veces ya ignorar al Espíritu Santo. Si no decimos, siento esto y lo hago. A veces no esperamos los tiempos, a veces no entendemos, quizás nos cuesta trabajo poder pensar o creer que el Espíritu Santo tiene todo un plan y un proyecto. Y algo bien interesante es eso, que todos, Dios tiene un proyecto y un tiempo. No vamos a estar en una posición siempre, en un ministerio, en el desarrollo de algo. ¿Por qué? Porque somos hombres finitos y es Dios el que va a ir renovando todo esto a su tiempo y con las personas, como vamos a poder ver también en estos casi 100 años que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. 2 lugares, Bitinia ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo simplemente no se los permitió. Quiero que vean un poquito el mapa ahí en rojo, está Misia, que es el lugar donde ellos van a ir. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. Siguiente diapositiva. De las 3 personas, de las 3 de la Trinidad, de la divinidad, el Espíritu Santo es el más desconocido. El muy desconocido. Si uno tuviera la oportunidad de darse a poder entender lo que la misma Escritura dice del Espíritu Santo, sin duda la iglesia caminaríamos de una manera muy diferente. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Con este cuerpo, que es la iglesia, cada miembro. Y entonces cada miembro, como en nuestro cuerpo, está perfectamente coordinado, tanto en sus funciones como en sus momentos. Bueno, a menudo vamos a encontrar, ¿verdad?, que dice alguien, entre ellos los testigos de Jehová, que es una influencia. Y la pregunta es, quizás siempre, que ya lo vimos también en Doctrina Básica muchos, es que si el Espíritu Santo es una persona. Y lo entrecomillo porque decía, es algo más que una persona. Tiene características. Pero es Dios. Es Dios. Y mencionamos muchas veces al Espíritu Santo en forma impersonal. En ciertos momentos, como el aliento que llena, y sopló en ellos aliento de vida. O simplemente la unción que unge. Somos apartados, somos puestos para ello, y una unción que unge, y el fuego que alumbra. Encontramos ahí en su caminar por el desierto durante esos años que ellos van a vagar, pues que ahí el Espíritu Santo se manifiesta a través de fuego, de una columna y de una nube. Pero sobre todo hablamos del fuego. Les proporcionaba calor y los alumbraba, podían ver. Es parte de lo que el Espíritu Santo decía que conocemos, que alumbra también, ¿verdad? Y proporciona ese calor. El agua que se derrama en abundancia. El don del cual todos somos partícipes, y entonces esto es maravilloso, ¿sí? Sabemos, pero solamente como ese don. Todas estas, sin duda, ahí tenemos los textos y más, ¿verdad? Que a veces pues también se les nombra algunos símbolos,
Todas estas son tan solo descripciones de lo que es sus operaciones o el desarrollo de sus actividades. Una operación es un desarrollo planeado, un desarrollo pensado. Y entonces la Biblia nos describe al Espíritu Santo en forma tal que no deja lugar a dudas con respecto también a su personalidad. Siguiente, por favor. Y esto lo conocemos a través de las características o los atributos, decíamos, de su personalidad, que son, por ejemplo, intelecto. Vamos a buscar Romanos, por ahí se me fue una G, 8:27. Romanos 8:27. Si alguien lo quiere leer duro, ahorita lo repito. 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien, gracias, Ana Elsa. Mas el que escudriña, ¿qué? Los corazones. Hablamos de los sentimientos. Dice que tiene intelecto, porque él escudriña y sabe cuál es la intención, ¿sí?, del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Decía muchas veces el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque a veces nosotros en ciertos momentos no sabemos cómo orar. Aunque decíamos es platicar, es hablar, ¿sí? Y a través de la oración, pues es como cuando hablamos con nuestro padre, con nuestra madre. Bueno, también tiene voluntad. 1 Corintios 12:11. 1 Corintios 12:11. Nos dice lo siguiente: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y habla de los dones. Habla de los dones, como en un momento dado, bueno, conforme a su voluntad y también a su conocimiento, cada uno recibe el don. Y aun cuando nosotros recién creemos, tenemos un don. Y no es la música, no son dones humanos, no son, sino los dones que ahí muestra, que son los 9 y que de alguna manera en martes también ya se han de alguna manera considerado estos dones. Pero a veces, pues de repente estamos más enfrascados en lo que yo quiero ser que en lo que de alguna manera el Señor quiere para nosotros. Todas estas, ahí nos dice que tiene que ver el tiempo y el cómo en todo ese capítulo, ¿verdad? Y sobre todo en el 12, tiene que ver con lo que hace el Padre, que son las operaciones, lo que hace el Hijo, que son los ministerios, y lo que hace el Espíritu Santo, que tiene que ver directamente con los dones en cuanto a la iglesia. Y ahí es algo muy interesante. ¿Cuánto conocemos realmente del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Su actuar, el trabajo. ¿Cuánto conocemos del Espíritu Santo en Cristo? Su actuar, su movimiento. ¿Y cuánto conocemos del Espíritu Santo en la iglesia? Y esto es muy interesante, porque son etapas y cosas que nos permiten ir conociendo y nos permiten ir viendo y creciendo. Bueno, sigo. Y sensibilidad, que es Efesios 4:30. Si alguien lo lee, por favor.
Efesios 4, capítulo 4, versículo 30. Ay, no tiene 30, ¿verdad? ¿Sí tiene? Ah, sí. Adelante, por favor. Bueno, ahí lo tenemos más adelante. Gracias. Tiene sensibilidad, siente. Y dice, se le puede contristar, se le puede entristecer. ¿Cómo? Cuando nuestro comportamiento y nuestra manera. Porque el Espíritu Santo también, que vive en nosotros y con nosotros, nos conoce. Porque escudriña nuestros corazones. Y entonces sabe cuál es la intención del por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Cierto, también se le atribuyen actividades personales. Ya no vamos a leer los textos todos, pero dice, Él revela. Él nos revela cosas, nos permite conocer, nos permite saber. Y el Señor Jesús sabía lo que ellos pensaban. Y el Señor Jesús sabía lo que ellos estaban. Y el Señor Jesús sabía lo que tramaban. Y el Espíritu Santo nos permite también y nos revela qué es también aquello que se necesita. Y es lo que podemos ver en el libro de los Hechos. Cómo se va revelando a través de las diferentes, de alguna manera, eventos, de qué es lo que Él quiere y a dónde. Atestigua, intercede por nosotros, con nosotros cuando oramos, ordena, que es en los versículos que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice que más adelante les va a prohibir, pero les va a mostrar también a través de una visión en el versículo siguientes lo que Él quiere que se haga. Algunos, bueno, yo creo que muchos hemos recibido revelación de parte de Dios, no solamente porque alguien nos dijo que Dios tenía un proyecto para nosotros, porque ahí hay muchos charlatanes, muchos que a veces simplemente por hacerse notar dicen Dios tiene, pero mentimos, porque a veces no tenemos una revelación, ni Dios nos dijo que lo hiciéramos, pero de repente nos creemos profetas y creemos que revelamos. Cuidado, porque cuando Dios quiere algo, nos lo revela y nos los permite conocer. Decía que aquí, en este versículo 6 y 7, dice que precisamente también que el Espíritu Santo les prohibió que hablaran la palabra. ¿Por qué? Porque iba a ser infructuoso. Y esto ya lo vimos y también ya nos lo recalcaron un poco, porque a veces nosotros creemos que tenemos que hablarle a todos, cuando de alguna manera a veces podemos orar e ir directamente con quiénes. ¿Con quiénes? ¿Cuánto tiempo? Porque después de eso simplemente hay que seguir adelante, porque es pérdida de tiempo. Porque al último podemos estar ahí 1, 2, 3, 4, 5 años y tan pronto como nosotros nos alejemos, se acabó. ¿Qué pasó? Bueno, no había esa situación personal. Bueno, cuando llegaron a misa dice que intentaron ir a Betania, pero otra vez el Espíritu Santo no se los permitió. Muy bien, y entonces regreso a la parte que hablábamos. Nos habla, nos ordena, perdón, Hechos, y nos habla, ahí tenemos el texto en pantalla, de Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sin duda todo esto, como es Apocalipsis, toda de imagen y es poder entender, ¿verdad?, a través de símbolos,
cuál es ese árbol de la vida y cuál es ese paraíso de Dios. Algo que solamente podemos imaginar por lo que nos dice la Escritura, pero sabemos que es algo totalmente diferente y que es en la presencia de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. También comenta alguien, haciendo un paréntesis dentro del paréntesis, que las 7 iglesias a las cuales se les comparte son 7 iglesias diferentes que hoy tenemos. ¿Cuál de estas 7 somos nosotros? Si así fuera. La primera, la segunda, la tercera, la séptima. ¿Qué tanto conocemos? Y no es porque de alguna manera ya nos los hicieron alguna vez ni nos han comentado. Por ahí el hermano David nos predicó un poco acerca de esto, nos compartió, pero también tenemos dentro de la Escritura nosotros nuestra Biblia, y entonces decir, ¿de cuál de estas iglesias pudiera ser yo? No tanto mirando a todos los demás, sí es importante. ¿De cuál de estas 7? Y entonces dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Sí oímos? ¿Sí estamos oyendo al Espíritu Santo? Nosotros como congregación estamos oyendo todos al Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice, o cada quien está en su proyecto. Y tal vez el proyecto no sea malo, sea bueno, pero de repente estoy soñando que ya casi soy un apóstol, pero no de los sacrificados, menos Jacobo. Bueno, el Espíritu Santo sigue hablando hoy a las iglesias. Y es cuestión de que nosotros pongamos atención y le preguntemos. Yo como miembro y mi iglesia como parte de ese cuerpo. Testifica, ya habíamos visto que se le puede considerar. También vimos ya en el capítulo 5 que se le puede mentir con Ananías y Zafira, que a veces mentimos, sobre todo en lo que tiene que ver aquí con bienes, ¿no? Que decimos una cosa, que lo hacemos con una intención y lo hacemos con otro. Si algo corrompe a los siervos, es el moche. O buscamos darle a la cabeza o a las cabezas para que nos pongan. O buscamos la manera de emparentar para que nos pongan, para que seamos. Y se los digo por experiencia, porque alguien me decía, es que yo creí que ahora que ya somos parientes, pues usted me iba, ¿no? Se equivoca porque no soy yo el que llama ni el que hace las cosas. Totalmente equivocado. Es que no se vale. Sí, aunque no se valga. Yo prefiero quedar bien con Dios que con usted y andar buscando a todas costas que usted sea algo en la iglesia o alguien. No, mi labor es otra. Tengamos cuidado, tanto los unos como los otros, porque no mentimos a los hombres, mentimos, ¿verdad? Dice, al Espíritu Santo. Bueno, blasfemia, blasfemamos, atribuimos ciertas obras y no damos la gloria al que merece, sino nosotros recibimos la gloria. Vamos a ver cómo termina Pablo, simplemente como alguien que después de culminar la etapa, desaparece. Pedro desaparece. Varios desaparecen. Y yo espero que el día de mañana nosotros, ¿qué? Después de cumplida la tarea, desaparezcamos.
Durante mucho tiempo repetimos el Salmo 23 y a mí me gustaba y también me gusta. Aún hoy el 121, pero el 23 me quedó porque era lo último que quedó del hermano Juanito, del pastor que fundó aquí la iglesia, que siempre repetía el Salmo 23. Ahora ya lo saben ustedes. Cuando lo repetimos, ustedes sabrán que hubo un hombre que lo repetía. Inclusive, en mucho tiempo, en muchas iglesias se hizo. Y algunos, inclusive los jóvenes más buenos que Dios, modificaron la palabra y decían, vamos a ponerle en tiempo presente. El Señor es mi pastor y nada me falta. Dice, y mañana y ayer, porque nada me faltará, es pasado, presente y futuro. Y todo este salmo está en ese sentido. Pero lo hicieron que es que presente para hacerlo más moderno la palabra. Y esa es la otra que nos dice el Señor a través de su palabra, que no le añadamos ni una tilde, ni una coma, porque la palabra de Dios es perfecta. Muy bien, continuamos. Siguiente diapositiva, versículo 9. Dice que entonces se le mostró una visión de noche a Pablo, y entonces él tuvo esa visión. ¿Y qué fue lo que soñó? ¿Qué fue lo que vio? Porque es visión. Vio un varón macedonio, un varón de esta provincia, Macedonia, en pie, rogando y diciendo, pasa Macedonia. ¿Y qué? Ayúdanos. ¿Cómo? Bueno, vamos a tener ya la oportunidad de poder ver cómo es que, porque por eso es la visión de parte de Dios, esa visión de poder ver. Esa sensibilidad de Pablo, recordemos que también estaba ahí por ahí, ¿sí? Silas, que también era profeta, pero como cabeza de este segundo viaje, el Señor le muestra a Pablo por dónde. A este que significa pequeño, a este pequeño apóstol enviado, a este pequeño enviado, que vaya a Macedonia, no hacia arriba, sino que vaya hacia esta provincia. Y dice que pasando junto a Misia, que ya lo pudimos ver, descendieron a Troas. Misia estaba en la parte superior y de ahí fueron, dice, de Misia se trasladaron, bajaron a un puerto que se llamaba Troas para embarcarse, para poder pasar del otro lado. ¿Usted qué haría si tuviera una visión de parte de Dios que dijera, no prediques más ahí, ve acá? No, pues como tanto tiempo invertido, tantas, no sé, pueden ser muchas cosas. Y no, yo me quedo, porque si no, ¿qué va a pasar? Versículo 10, dice, siguiente por favor, que cuando él vio la visión, él sabía que era de parte de Dios y enseguida, inmediatamente, procuró partir para Macedonia. Donde, por cierto, él sabía que Dios los llamaba para que les anunciáramos, ¿qué? La palabra. Y entonces aquí vemos qué tipo de ayuda, y también recibe ese discernimiento. No están buscando la ayuda de Pablo, la cobertura de Pablo, no. El Señor dice que va a ser predicada su palabra en estos lugares, que va a ir gente, que inclusive va a formar congregaciones,
que ahí nos llevaríamos también otro ratito de cuáles se fueron formando y cuáles por sobre todo ya desaparecieron y algunas inclusive hoy pues ya son musulmanas, algunas ciudades, provincias. Sí, que les anunciaran el Evangelio. Ellos están en Troas, parten en el barco, zarpan de Troas y vinieron con rumbo directo a Samotracia. Samotracia es una isla que está ahí por más o menos por donde está el barco, o ahí es una de las islas que casi en ninguno de los mapas aparece. Y ahí duermen, ahí pernotan, como nos dice la Escritura, e inmediatamente al día siguiente llegan a Neápolis, una ciudad nueva. También un puerto, un lugar que se había hecho para eso, un lugar que estaba preparado. Y de ahí van a ir, no sé, 12, 14 kilómetros para llegar a la ciudad de Filipos, una ciudad que había sido hecha por un César para su cuñado, Filipo. Y entonces, ahí va a comenzar una situación interesante. Dice que cuando llegaron a Filipos, bueno, se establecieron. Siguiente, por favor. Y que dice que de allí llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, a donde el Señor les había dicho. Y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, solamente algunos días. De ahí salieron los filipenses. Estas cartas que tenemos para ellos. Y un día de reposo, o el sabbat, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y entonces por eso se supone que allí no había una sinagoga, porque Pablo acostumbraba siempre llegar a la sinagoga. Siempre, siempre vamos a verlo llegando a sinagogas. Compartir y de ahí comenzar con los gentiles y algunos judíos que se convierten al Señor. Solía hacerse la oración en este lugar. Se sentaron y algo inédito, comenzaron a hablar a las mujeres. Que es cierto, la mayoría de las mujeres que están ahí, muchas no son judías, entonces no es raro. Si hubieran sido judías sería raro que un hombre se dirigiera a mujeres. Y comenzó a hablar con estas mujeres, con estas que se habían reunido ahí para lavar. Y había ido una mujer por ahí. Había una mujer que se dedicaba a la confección de telas y de una tela pues muy cara por lo que tenía que ver con para teñirse. La mayor parte por eso de la ropa es blanca, porque tenía mucho costo el color. Siguiente y última, por favor. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, de telas de color de púrpura o de color morado, podríamos decir, de la ciudad de Tiatira, que decíamos que era pues ropa de lujo, color. ¿Qué tenía en característica esa mujer? Bueno, que era adoradora de Dios. Adoraba. No tan solo amaba a Dios, adoraba a Dios. Una palabra que decíamos que los cristianos solamente usamos para Dios, no para las chicas, para la esposa. Te adoro, no, solamente a Dios adoramos. La gente adora todo lo que se puede adorar, si no pregúntele a Manzanero. No es hermano, es un compositor de otra canción, ¿verdad? ¿Y para qué?
para escuchar precisamente la palabra. Y aquí el primer resultado de la obediencia de Pablo con esta mujer. Que el Señor, cuando ella oía, el Señor ya había preparado todo y abrió su corazón para escuchar las buenas noticias, para escuchar ese mensaje de salvación. Y entonces ella estuvo atenta. Normalmente en los cultos, hoy en los cultos muchos estamos en muchas cosas. Alguien está pensando ya y a ver a qué hora se acaba el pastor porque ya se fue bien largo o X. Problemas, situaciones, cuestiones. Esta mujer estuvo atenta a lo que solamente iba a escuchar una vez. Estuvo atenta a lo que Pablo decía. Y conociendo los mensajes que Pablo tenemos ahí, y más adelante podremos conocer, fue cristocéntrico, habló de Cristo, no de él, no de su vida anterior, sino habló de la palabra de Dios. Y nos dice el versículo 15, que ella inmediatamente creyó y se bautizó. Pero no se bautizó solamente ella, sino también su familia. El mensaje alcanzó. Al poder bautizar a su familia es porque él también conocía que el que creyera y fuere bautizado, no el que fuere bautizado para que crea. Creyó su familia. Estos son los primeros en Macedonia, de muchos, de los filipenses o de este lugar de Filipos, que se convierten al Señor. Y entonces esta mujer rogó, sí, rogó, dice la palabra, y les dijo a estos 4, si habéis juzgado que yo sea fiel a ¿quién? ¿Cuántos somos fieles al Señor? Ay, mamá, ya me estoy espantando. ¿Cuántos somos fieles al Señor? Amén. Yo le soy fiel al Señor. Yo no le soy fiel a nadie, si antes no le soy fiel a Dios. Y si alguien me dice, ¿a quién prefieres? No, a ninguno. A Dios. Entrad en mi casa. Era fiel al Señor Jesucristo. Había creído y era fiel. Una mujer que de veras creía. Y sabemos que hay ahí mínimo 3 que tienen ese discernimiento. Y entró, que entren a mi casa y posad. Y casi dice, nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Pablo se quedó más a la fuerza. Pablo no era de los que andaba buscando la oportunidad y decía, hermanito, no habría manera, hermanito, no me puede, hermanito, no. Más adelante vamos a tener que ver que él mismo teje tiendas y todo para no hacer carga. No porque no lo merezca, dice, sino porque no quiero ser parte de. Y entonces nos obligó a quedarnos. Y aquí nos lleva a la última reflexión de hoy. ¿De dónde saca Pablo para pagar tantos gastos? Porque no hizo colecta allá en Antioquía. Nos dijo, hermanos, hagan una colecta porque el Señor me dijo que me va a mandar a Cuba. Entonces vamos a hacer una colecta para que yo me pueda ir. Y junto con mi familia. Entonces, por favor, todos cáiganle. Dios me dijo y ustedes pagan.
y comienza la colecta. No, cuando Dios nos dice, Dios nos da también los medios. Y conocemos muchos testimonios, bueno, al menos yo conozco muchos testimonios de personas que no teniendo y haber sido invitados, sobre todo uno de ellos habían sido invitado a Veracruz para predicar, simplemente le dijeron allá lo esperamos. Y él no tenía ni un peso para poder trasladarse e irse. ¿Qué es más fácil? ¿Pedirle a la iglesia? ¿A su congregación? No. Decía, si es de Dios, pondrá. Y entonces encontró por ahí una moneda olímpica. Alguien por ahí se acordará de él, que recién partió con el Señor. Se encontró una moneda olímpica que había guardado desde hace mucho y que no se acordaba, y entonces fue, la vendió, y con eso le alcanzó para el pasaje para Veracruz. Dice, fue toda una bendición. Y ya casi para regresarme, pues simplemente oré al Señor porque dije, bueno, ahora ¿cómo me regreso? Porque la comunidad donde lo habían invitado era muy pobre. ¿Y qué creen? Que Dios proveyó. Y regresó. Y fue muchas veces. Algunas veces abundó y otras veces, como dice Pablo, por ahí les encargo mi capita. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ejemplo tenemos para ser. Y no como Pablo, sino como el Señor Jesús. Mirad, considerad. Las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde recostar su cabeza. Y termina diciéndoles a los apóstoles, todo este tiempo que han andado conmigo, ¿les ha hecho falta algo? Confíen y confiamos que no faltará, sino que siempre habrá lo suficiente. Aunque cuesta trabajo, porque hoy hemos entrado en una etapa donde ya no tenemos gratitud, sino queremos más. Quiero vestir mejor, quiero comer mejor, quiero más. En lugar de dar gracias por lo que tenemos. Y se vuelve esa situación en nuestra vida. De tal manera que a veces pues ponemos el asadón en nuestra vida, que es todo para acá y nada para allá. Dios permita que sea al revés, sino que seamos conforme el Señor quiere que cada uno nos comportemos. Amén. Dejo lugar al pastor. Vamos a despedirnos. Solo le recordamos que el próximo sábado, si Dios permite, sale el autobús a las 8 de la mañana o los autobuses a las 8 de la mañana para que podamos estar antes. Cierre sus ojos. Muchas gracias, nuestro buen Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nosotros, con nosotros. Gracias por tu guianza, tu dirección, por tu cuidado. Muchas gracias. Ahora que concluimos, Señor, solo rogamos que sigas derramando tu bendición sobre cada uno, Señor, de los que formamos tu pueblo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Saludos a nuestros hermanos ahí en la transmisión. Dios les bendiga.